Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, empezaré dando un breve resumen de lo que sucedió en la semana en los mercados bursátiles. Fue una semana bastante mala. Yo creo que no teníamos una semana tan mala desde el mes de marzo de este año, porque hemos visto bajar las bolsas, por ejemplo, en Europa en promedio alrededor de 6%, y en los Estados Unidos el Dow perdió 7.2%, el Standard & Poor's 6.1% y Nasdaq 5.8%. La Bolsa Mexicana de Valores no se quedó atrás, perdiendo el 4.8%. También esta semana vimos un fenómeno de que el dólar se fortaleció contra todas las monedas del mundo, y esto hizo que el euro retrocediera a niveles de 1.16 y el peso retrocediera hasta tocar niveles de 21.50. Finalmente, el viernes cerró ligeramente abajo, pero esto significó una devaluación de 1.8% a lo largo de los 5 días pasados. O sea que las cosas fueron francamente mal para los mercados. Las tasas de interés obviamente se quedaron en los niveles en los que hemos platicado. México en el 4%, que seguramente bajará. Banco de México, perdón, el 4.25%. Banco de México seguramente en noviembre la bajará al 4%, y en Estados Unidos pues la tasa es de 0 a 0.25, y en Europa las tasas son negativas. O sea que eso es lo más importante en relación a los mercados. Pero sí tenemos que señalar que la razón fundamental de esto es la segunda ola del COVID que le está pegando pues a todo el planeta. Empezó en Europa en forma muy importante, sin embargo ya también trascendió a Estados Unidos, a México por supuesto, y bueno, pues todo el mundo va a estar afectado por esta segunda ola. Pero sobre lo que está sucediendo en estos países y qué están haciendo para tratar de mitigar el incremento tan fuerte en las infecciones, bueno, pues Jorge Gordillo nos va a platicar un poco al respecto. Jorge, adelante. Gracias, Manuel. Saludos al auditorio. Efectivamente, los mercados se volvió a preocupar por este tema. Ya hay 45 millones de contagiados en el mundo. Y lo que le preocupa al mercado principalmente son las acciones que están haciendo los gobiernos por tratar de contener esta nueva ola, porque estamos empezando a ver saturaciones en hospitales en Europa. Y entonces ves que el gobierno francés hace un toque de queda. La gente no puede salir a la calle por cualquier cosa, tiene que tener solamente para trabajos. Las escuelas van a estar abiertas, pero muchas actividades sociales se cierran. En Alemania también cerraron bares, cerraron centros sociales donde se reúne la gente. En Italia pasó algo similar. Tratan de que esto no se les vaya de las manos porque claramente ya tiene un repunte en las hospitalizaciones. Entonces, lo que nos preocupa a todos es que estamos viendo un rebote en la economía para el tercer trimestre que está muy frágil, que se pueda descomponer para el cuarto trimestre por un descontrol de la pandemia. Estaba viendo yo, por ejemplo, que en el caso de Italia, el toque de queda empieza a las 6 de la tarde, ¿no? Ahí ya se acaba la actividad de restaurantes, bares, etcétera, y la gente tiene que estar guardadita en su casa, ¿no? Y también en, creo que 58 ciudades de Francia, las principales ciudades, todas están afectadas. También en Madrid se da el toque de emergencia. En fin, son esfuerzos importantes. Ojalá y tengan resultados relativamente pronto para que estos cierres no sean continuos y no afecten los resultados significativamente del cuarto trimestre. Pero, por ejemplo, no veo lo mismo en Estados Unidos y tampoco en México, por supuesto. No sé qué opiniones tengas, Jorge. Sí, efectivamente. Lo que nos preocupa a todos es que en marzo primero empezó en Europa y después se dio en América. Y eso es lo que parece está pasando ya en las últimas semanas. Estados Unidos ya en los últimos días enseñó un nivel de contagios de 80,000 personas diarias. O sea, ya zonas como el Medio Oeste están viendo rebrotes muy, muy peligrosos. En Nueva Jersey ya están saturando otra vez a los hospitales. Entonces, por supuesto que tememos que pueda pasar lo mismo que están haciendo los gobiernos en Europa, que lo hagan en Estados Unidos. A lo mejor se están esperando a que pasen las elecciones, pero es muy probable que esto pase. Y, por supuesto, en México va a ser un poquito más atrasado, pero de que nos va a llegar, nos va a llegar. Sí, yo creo que como las medidas
de aislamientos no son nada populares, pues nadie se atreve a hacer nada hasta después del 3 de noviembre. Ojalá y hagan algo porque verdaderamente la cosa está seria. En México las autoridades dicen que no tenemos un segundo rebrote, que no hay una segunda ola, y yo pues no lo creo. La verdad es que nunca dominamos la primera y por eso ni nos damos cuenta que ya nos llegó la segunda, ¿no? Pero ojalá y también hiciéramos cosas al respecto, porque el futuro de la economía mexicana y su recuperación va a depender de qué tan bien o mal controlamos la pandemia, ¿no? Efectivamente, porque a lo mejor sacrificas un mes, pero si no lo haces, te puedes ver repercutido para los primeros trimestres del año que entra, efectivamente. Jorge, fíjate que los resultados económicos, independientemente de esto que hemos estado platicando, que es muy negativo, pues han sido muy buenos, tanto en los resultados de las empresas al tercer trimestre, cuanto en el resultado de las economías al tercer trimestre. ¿Por qué no nos comentas los PIBs que hemos visto, los más importantes? China, Estados Unidos, Europa, México. Europa y México salieron apenas el viernes. Estados Unidos dio a conocer su PIB el jueves y China lo hizo desde hace 2 semanas. Pero ¿por qué no nos comentas cada uno? Sí, efectivamente, salieron los datos del tercer trimestre. Entonces, estábamos muy atentos a ellos porque queríamos ver qué tanto rebotarían después de esta histórica caída en el segundo trimestre. Y fueron mejor de lo que esperábamos. Eso es una aliciente. Ha mejorado la perspectiva de la caída para todo el año en la mayoría de los países del mundo. En China ahora esperamos que suba 1.4% en todo 2020. En Estados Unidos rebotó 7% en el trimestre, después de una caída que había observado de casi 11% en el segundo trimestre. Ahora ya parece que podría alcanzar niveles previos a la pandemia a la mitad del próximo año. O sea, Estados Unidos está rebotando muy bien. Europa, que había caído casi 14% en el segundo trimestre, ahora rebota 12% y ya nomás está a 4% de alcanzar niveles previos. En México, que había caído casi 18% en el trimestre, rebota 12% y ahora está más cerca de mejorarse. Pero esto ya lo hemos platicado mucho y es muy importante volverlo a comentar. Ya esperábamos un rebote. Lo importante viene ahora. Y ahora sí te vas a comparar con niveles de normalidad nueva de la pandemia. Va a ser mucho más difícil los siguientes datos en el cuarto trimestre. Y no solo eso, están en riesgo de retroceder por esta nueva ola de contagios. Entonces, es cuando el gobierno tiene que meter más fuerza para garantizar o solidificar que la recuperación se siga dando, porque de todas pensamos que el caso de México puede ser muy, muy larga, ¿no? Pues sí, a mí lo que me preocupa es de repente oír algunas expresiones de triunfalismo por estos rebotes. Qué bueno, será lógico que los esperáramos después de un segundo trimestre que fue el peor en los últimos, no sé, 70, 80 años en la vida económica del mundo, pero todavía falta un largo camino por recorrer. El único país del planeta importante, la única nación que va a tener un crecimiento positivo es China, con un 1.4%, como lo comentabas. El mismo Estados Unidos en el año se va a contraer 3.7%, Europa menos 5%, y en México, con todo y este rebote del 12% en el tercer trimestre, pues seguramente la economía mexicana va a decrecer 9% este año. Pero yo coincido contigo, ya no me preocupa este año. Este año para fines económicos ya terminó. Lo que me preocupa es el año 20 y 21. Y en México, por ejemplo, siento que el rebote del 21 se va a dar muy pequeñito y muy lento. Entonces ahí es donde tenemos que meterle ganas a políticas públicas que incentiven la inversión privada, porque si no hay inversión no va a poder haber una recuperación rápida de la economía mexicana. Claro que México se va a recuperar, pero el chiste es que lo hagamos más rápido de lo que hoy logramos vislumbrar, porque al ritmo al que vamos, pues nos van a tomar otros 3 o 4 años para llegar a donde estábamos a finales del 2019. Sí, lamentablemente se nos atraviesan elecciones intermedias en mediados del año que entra y esto ha desviado mucho la atención del gobierno y de los estados. En lugar de enfocarse en la recuperación económica, en la pandemia, han tratado de desviar la atención a este tema político. Ahora que tocas el tema de elecciones, bueno, pues antes de las de México, que todavía faltan como 8 meses, ¿qué opinas de qué va a suceder el día 3 en Estados Unidos? ¿Cómo ves las elecciones? ¿Tú crees que haya problemas
Hay gente que había dicho que se iban a retrasar las fechas por la pandemia. En fin, hay mucho cuento alrededor, pero tú sabes más de eso. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que van a hacer los norteamericanos? Bueno, está muy interesante porque hasta hace algunas horas, las preferencias del voto popular le daban amplia margen al candidato demócrata, Biden. Y te podría pensar que el mercado en sí está apostándole a que gane el candidato demócrata. Cree que las elecciones van a estar tranquilas, pero el problema es que las elecciones no son por voto popular en Estados Unidos. No gana el que más voto da, sino el que más voto da en cada distrito. Y los distritos que normalmente cambian y definen las elecciones, que le llamamos columpio, esos no tienen mucha ventaja entre un candidato y otro. Entonces va a ser muy importante todo el esfuerzo que hizo Trump en Michigan, en Pensilvania, en esos estados donde tienen muchos puntos del electorado y pueden cambiar las elecciones, y sobre todo esos estados que han resurgido, han rebrotado mucho el COVID y están votando diferente. Hay temores que algunos no salgan a votar o que tuvieron que hacerlo antes. Y entonces, como nunca hay votos por mail, por correo. En Estados Unidos hay casi 50 millones de votos por correo, 80 millones ya lo hicieron. Tenemos un padrón electoral más o menos alrededor en Estados Unidos de 250 millones. Normalmente vota el 60, 70%. Eso significarán votos de arriba de 160 millones de votos. Pues es simplemente que puede complicar la mitad, ¿no? Es la mitad, y entonces el problema es que tardan en contar cuando son por correo. Entonces a lo mejor no tenemos para el miércoles o para el martes en la noche, no tendremos un ganador, y esto se retrase algunos días, generando alguna de preocupaciones en los mercados. Pues sí, va a ser muy interesante el observar todo este proceso de las elecciones en Estados Unidos. Ya lo estaremos comentando aquí la semana entrante, con los datos en la mano. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana. A continuación, Milenio Noticias.